Dice el versículo, habla el versículo que vamos a traer una alabanza, vamos a alabar a Hashem, vamos a agradecer. Así termina diciendo el pasuk, que uno lo va a hacer con voluntad, cuando uno quiere agradecer a Hashem. No va a hacer algo porque no quiere. ¿Ah? Uno la lleva mañana. A su hija. Qué tranquilidad hay. Después venga Perdón, disculpa. Se me escapó. La deuda de $10.000 todavía está en pie, Dice, el versículo dice que cuando vamos a agradecer a Hashem, no vamos a agradecer a Hashem como por obligación, sino porque queremos agradecer. Cuenta acá, no es el libro de Rav Silverstein, el libro Leitadem de Abatja, que es un Yalkut que trae muchos libros, trae acá un sipur de Rav Silverstein, pero no está en el libro que leemos siempre. Esto lo trae de una charla que el Rav Silverstein dio hace 3 años, y que está en el libro Aliot Eliyahu. O sea, que otro libro totalmente diferente, no sé qué libro es, no lo vi nunca yo. Muy bien. Dice así: un día viajaba en autobús de Benevra a Jerusalén. Se toman 402, uno de ellos. Benevra, 402, muy bien. O 400. Dice, a mi lado se sentó un yudí que me empezó a hablar palabras de Torah. Tal vez me conocía o no, no sé. Cuando llegamos cerca de Telston es después de la Trun, que empiezan las curvas, después de Bechemes, empiezan las curvas. De repente, después hay una parte recta que tiene un precipicio al costado. ¿Pasó por Bechemes? No, la salida a Bechemes. La salida a Bechemes, ahí empieza la ruta 1 con las curvas. Y después llega un punto alto, que está Telston a la izquierda. Y está a la derecha, de Benevera que Jerusalén. Benevera que Jerusalén, a la derecha hay un precipicio. Bastante grande. Muy bien. Y cuando llegamos cerca de Telston, me sigue contando, que hace unos años él viajaba en un autobús y en ese autobús había un mejabel, había un terrorista. El terrorista agarró al conductor y agarró y le dio un volantazo. Le movió el volante bien fuerte y el autobús se salió de la ruta y se fue hacia abajo, al precipicio. Se fue al precipicio y murieron 16 personas. Y él dice, él también cayó con la gente. Él estaba en el autobús, pero por milagro él sigue entre los vivos. ¿Ven? Ahora él le pregunta a Rav Silverstein. Miren qué pregunta. El Rav Silverstein está sentado al lado de él ahora, en el autobús. Viajaban a Jerusalén. No cuando cayó. Él le cuenta que hace unos años, en ese lugar él estaba en el colectivo que cayó. Muy bien. Entonces él le pregunta a Rav Silverstein si él necesita bendecir Baruch Yasalines Bemakonase. Si él tiene que bendecir cuando pasa por ahí, bendito Hashem, que me hizo un milagro en este lugar. Pero yo cuando subí a la Torah ya... Momento, ¿por qué la pregunta? El Rav Silverstein le contestó que seguro que tiene que decir. ¿Cómo va a tener que decir? Tiene que decir, tiene que bendecir y tiene que agradecer. Pero, si ya subió a la Torah, no, cada vez que pasa por ahí, seguro, cuando sube a la Torah él va a decir Birkat HaGomel, pero cada vez que pasa por ahí, con 30 días de separación, tiene que bendecir. Cuando uno pasa por un lugar que Hashem hizo un milagro, hay que bendecir. Y si
el autobús cae por el precipicio y él quedó vivo, 16 personas murieron, es un milagro que quedó vivo. Así que, bueno, pero ¿qué pasa? El Rav Silver le dice, seguro que tiene que bendecir cuando pasa por ahí, pero, ¿qué le dijo el hombre? Siguió con la pregunta. En ese momento, cuando yo viajaba en el autobús, yo era Goy. Goy. No era Yudí cuando él estaba en el autobús, y después de eso, él se convirtió. Dice, y un no Yudí que se convierte, está escrito que es como un Katán Shenolad, como un bebé que volvió a nacer, como un bebé que nació. Entonces, él no sabe si tiene que bendecir, porque eso le pasó cuando él ahora nació. Entonces, no es el mismo que pasó por ahí cuando... Entonces, dice, por eso la duda mía es, sí, tengo que bendecir ahora sobre un milagro que me ocurrió cuando yo no era Yudí. ¿El árabe se murió? Seguramente. No sé, no dice acá, no explica acá qué pasó. Muy bien. Le contesté, dice Rav Silverstein. Le contesté a Rav Silverstein que tiene dos motivos para bendecir por el milagro que le pasó. Por dos motivos él tiene que bendecir. No. Primero, dice, a pesar de que el Masé, a pesar de lo que pasó, dice, no. Dice, el primer motivo es de acuerdo a lo que va a contar ahora en un momento sobre el Gaón David Jaime Boloshin, que él bendecía esta bendición, él decía esta bendición. Baruch Shasal Ines, vamos, ¿cómo hace? Bendito el que me hizo un milagro, pues yo me hice un milagro en este lugar, por un milagro que no le pasó a él. El Rav Jaime Boloshin, él bendecía en determinado lugar por un Nes que le pasó a la madre del Gaón de Vilna. Ahora lo voy a contar, pero para no interrumpir las causas, no lo decimos ahora en Masé. Dice, entonces vemos, dice, encontramos ahora que lo que el Rabbi Jaime Boloshin, él tuvo el mérito de estudiar y ser alumno del Gaón de Vilna, es por ese milagro que le ocurrió a la madre del Gaón de Vilna, y que después nació el Gaón de Vilna. Si no, no hubiera nacido el Gaón de Vilna. Entonces él tuvo el mérito de estudiar con el Gaón de Vilna gracias a ese milagro, y por eso él acostumbraba a bendecir. Y entonces tendremos que decir acá que lo mismo acá, que este hombre después de ese milagro se convirtió. Entonces tal vez él se convirtió gracias a eso que pasó, y entonces tiene que agradecer. Es un milagro que ahora él es Yudí por lo que le pasó. Segunda causa, dice que escribió el Javot Yair, que hay que esto de que un no Yudí que se convierte es como un bebé que nace. Dice, ¿cuándo decimos así? Dice, solamente para las cosas que cuando él no era Yudí no tenía obligación. Pero con cosas que también cuando no era Yudí él estaba obligado, no podemos decir que es como un bebé que nació. O sea, acá lo explica mejor. ¿Qué quiere decir esto? Cosa que estaba obligado, cosa que no estaba obligado. Por ejemplo, si una persona no era Yudí y él robó plata de un Yudí, ¿está bien? El robó, tiene que pagarle al Yudí lo que robó, ¿no es cierto? Toda persona que roba tiene que devolver lo que pagó. Ahora este hombre se convirtió. El ladrón se convirtió, se hizo Yudí. ¿Tiene que pagar? Sí, tiene que pagar. Porque así como antes estaba obligado a pagar, ahora también está obligado a pagar. Sí, sigue la misma causa. Y si acá no podemos decir que nació de nuevo, ahora se convirtió y ahora la plata que debía ahora no la debe más. No, perdón, señor, yo soy otro. Ahora yo le debo a usted $1.000.000. Vaya a cobrarle a Cirulito. Ese que se lo pidió ya no está más. ¿No? Dice, esto tiene que pagar. En cambio, dice acá, que si una persona encontró
encontró comida de un yudí. Él no era yudí. Encontró comida, la encontró ahí en la calle. Y, qué sé yo, si un yudí encuentra algo en la calle, va a ver de quién es. Va a buscar de quién es, lo va a tratar de devolver. Pero este hombre agarró, encontró comida y se la comió. Y ahora él se convierte. No tiene que devolverle al yudí lo que él encontró. Porque en el momento que él encontró eso, como no yudí, no está obligado a devolver. Él encontró algo, no tiene por qué devolver. Muy bien. Entonces ahí no se puede aplicar eso. Que nació de nuevo. Para una cosa estaba obligada. De acuerdo a esto, hay que decir que en nuestro caso, por cuanto que él en ese momento no era yudí y él se salvó, Hashem lo salvó y no murió, él tiene que dar gracias a Hashem que se salvó, a pesar de ser goy. Hashem lo salvó, tiene que dar gracias a Hashem. ¿Qué interesa si es goy o es yudí? Hashem lo salvó, tiene que reconocer el favor que le hizo y agradecerle por el milagro. Dice, ¿por qué? Porque también los no yudí, ellos están obligados a agradecer. Si usted le dice, le hace un favor a un no yudí, ¿no va a esperar que le diga gracias? Seguro que sí, ¿por qué no? Dice, como encontramos, dice, lo mismo que encontramos con el faraón, que él como era el faraón, él no era agradecido, era desagradecido, el faraón. Él no sabía quién era Yosef, como que no sabía, Keilo no sabía. Por eso está obligado a bendecir por el milagro también después de que se convirtió. Muy bien. Ahora, de paso, o sea, ya contestó a Silverstein que este hombre tiene que bendecir y tiene dos motivos muy fuertes para que, a pesar de que se convirtió, tiene que bendecir y no se llama como un bebé que nació para esta alajá. Para otra cosa tal vez sí, pero para esto no. Muy bien. Cuenta acá sobre el Gaón Rabbi Jaime Voloshin, que él dijo que en todo momento que él pasaba por el puente que estaba sobre el río, a ver, dígame qué río es este, Ramanade, algo así, habría que buscar en un mapa a ver cómo se lee. Dice, cerca de la ciudad de Slok, en Europa, en Rusia seguramente. Dice, él bendecía Baruch, Shasa, Li, Nes, Babakomase. Seguramente bendecía con Shemu Malchut, porque nosotros que nacen bendecimos con Shemu Malchut, a la bendición del milagro. Entonces decía, bendito Hashem, que me hizo un milagro en este lugar. Y esto, ¿por qué bendecía a Rabbi Jaime Voloshin? Cuenta que en una oportunidad, una mujer, la abuela del Gaón de Vilna, ella cruzaba junto con su hija, que era una bebé, estaba cruzando el río y, o sea, la bebé era la mamá la que después fue la mamá del Gaón de Vilna. Dice que en ese momento era una bebé que estaba en un carrito y estaba toda envuelta en unas cobijas, en unas sábanas. Dice, se cayeron las dos al río. Cayeron del puente. Y después de mucho esfuerzo consiguieron salvar solamente a la bebé. La madre se ahogó. Y salvaron a la bebé porque la bebé flotaba por la envoltura, como estaba envuelta, con las sábanas y con las cobijas estas, estaba flotando sobre la superficie del río. Entonces la pudieron salvar. Dice, igualmente la tuvieron que secar y tuvieron que calentar el cuerpo porque estaba muy frío, era en pleno invierno, y de a poco se fue recuperando. Cuenta, Rabbi Jaime Voloshin cuenta que dice que desde el principio
Hashem manda la salvación desde el Shamaim, desde el cielo, que sabía Hashem que de esta bebé en el futuro iba a nacer un tzadik muy grande y el mérito de este tzadik la salvó a la madre. El mérito del tzadik que iba a nacer de esta bebé iba a nacer el Gaón de Vilna. Y el mérito del Gaón de Vilna la salvó. Y agrega, Rabbi Jaime Goloshin, dice que si Hase Shalom, esta bebé, se hubiera ahogado en el río, dice, ¿de dónde yo hubiera podido estudiar Torah? Si no hubiera podido estudiar Torah de la boca sagrada, grande, del Rabenu Agra, del Gaón de Vilna. Dice, ¿de dónde él hubiera estudiado Torah? Dice, por eso él bendecía, cuando pasaba por él, el milagro que Hashem le hizo a él. A él, que gracias al milagro ese, él pudo estudiar Torah con el Gaón de Vilna. Buenísimo.